Estamos con Javier Prieto, ingeniero de telecomunicación, que nos viene a hablar hoy de lo que puede ser una gran innovación tecnológica en el campo de las energías renovables. Se trata del generador de conversión ciclónica o torre ciclónica. Pero, básicamente, ¿de qué estamos hablando, don Javier? Es un generador eólico en tierra, en forma de cilindro. Tiene 5 aberturas laterales por donde entra el aire por su forma aerodinámica, transforma el viento exterior, lo transforma en un ciclón interior con una alta concentración de potencia y producción de energía. No hay elementos móviles en su exterior. Estamos hablando entonces de lo que sería una alternativa evidente al generador eólico tradicional o al que vemos en los campos de cualquier lugar del mundo. Sí, exactamente, porque tenemos una alta concentración de potencia con una serie de ventajas que iremos viendo. La turbina es entubada, las palas son mucho más pequeñas, la eficiencia al ser entubada ha pasado del 30 al 42% al 85% de eficiencia o rendimiento y con una mayor potencia de producción y de producción de potencia y de producción de energía. Ajá. Pero cuando habla de que se genera en el interior de la torre un miniciclón, ¿cómo se evita que escape ese miniciclón? No, tiene unos difusores deflectores que evitan el efecto cizalladura y lo único que produce un efecto sombra sobre los siguientes. Realmente ocupan una superficie de 30 a 40 veces menos superficie. O sea, tenemos un mayor poder de concentración de potencia y producción de energía. Entonces, está hablando de ventajas energéticas y medioambientales, evidentemente. Sí. Pero, ¿qué mayor rendimiento presenta la torre ciclónica frente a...? Las palas libres tienen un rendimiento bajo, entre un 30 a un 42, 45 con mucho, y nosotros estamos por encima del 85% de eficiencia. Con palas más pequeñas, mayor potencia, el doble de potencia de lo que existe en este momento, y además mucho más eficiente. ¿Y cómo resuelven las temidas turbulencias? La torre no produce turbulencias porque sale un flujo en la parte superior y luego de la torre, por el efecto de los difusores deflectores, produce un efecto sin turbulencias y ni ruido, o sea, no produce ni turbulencias ni ruido. Y depende de la orientación del viento, porque las eólicas generalmente su producción y potencia energética depende de la orientación del viento. Indudable, ellos tienen que estar, las palas tienen que ser totalmente perpendicular al plano, las palas, a la orientación del viento. Entonces, tienen que estar variando continuamente la orientación. En nuestro caso, la torre ciclónica permite un cambio de sentido del viento más o menos 36 grados, que es muy importante, y la intensidad, cambios de intensidad, turbulencias o ráfagas, etcétera, son aprovechadas, absorbe esa energía cinética variable, se integra en el fenómeno ciclónico interior, y eso es muy importante. Sería como si funcionara un émbolo de presión. Exacto, la turbina que está en la parte superior, que es entubada, el fenómeno ciclónico va incrementando la energía a medida que va subiendo y existe una concentración donde lleva una diferencia de presión importante entre antes y después de la turbina y actúa como un generador de presión. Por eso tenemos el doble de potencia con palas mucho más pequeñas. Vamos, que estamos hablando de pasar de un avión de hélices a un reactor. Exacto, o sea, realmente se puede simular la gran diferencia de unas palas libres, que son de palas, como los aviones de hélice, a un reactor de presión, porque la turbina está entubada. Y dígame, don Javier, ¿cómo se le ocurrió la idea? Pues, y el tiempo que lleva trabajando en esto. Muchísimos años. Inicialmente no había los programas de simulación que hay actualmente, y con los últimos programas que han salido de simulación
Estamos avanzando enormemente en la definición de cómo debe ser la torre ciclónica. Es de una construcción muy particular que hay que calcular muy bien. Yo he habido un ingeniero que ha estudiado todo este tema de cómo resiste la turbina y el generador que van interiores, que está interior a la torre sufre una flexión y una torsión porque entra lateralmente. Entonces, esos cálculos requieren un programa muy especial que han desarrollado los americanos, que se llama el SAP 2000, que con eso hemos obtenido una seguridad tremenda de cómo debe ser y realmente los cálculos han demostrado que la torre ciclónica es tremendamente segura, estáticamente es una estructura muy sólida. ¿Y qué coste de producción tiene? Bueno, realmente el coste tuvimos que hacer un cálculo muy preciso, digo, con este programa y va a ser realmente la mitad de precio de las eólicas actuales y mucho menos que las eólicas en el mar. Pero eso es mucho. Tremendamente, claro. Lo más importante es el Leverage Cost of Energy, el LCOE, que estamos a un coste del orden de 40 euros megavatio hora año. La ubicación de la torre ciclónica, ¿dónde sería más eficiente? Más eficiente, y tiene que ser en zona de montaña porque requiere alto perfil del viento para producir mayor potencia, porque va integrando el fenómeno ciclónico, va integrando el perfil del viento interiormente y existe una gran concentración, no es en un punto, sino todo el perfil de la torre es realmente esa concentración del flujo de viento y produce una alta concentración de potencia. Habla de menor superficie de ocupación, habla de menores costes de instalación, habla de menores necesidades de infraestructura, si no lo he entendido mal, sí. Mayor potencia instalada, mayor eficiencia, mayor vida de las torres. Exacto, porque las torres son de hormigón armado, no hay elementos móviles exteriores, está protegido toda la mecánica de la turbina y el generador interior. Pero dígame, ¿cómo están tan seguros del resultado? Esto realmente tuvimos que ir a hacer cuando obtuvimos 30 megavatios, modificando parámetro a parámetro y viendo el incremento de potencia, de pronto nos salió una potencia de más de 30 megavatios. Entonces lo solicitamos a dos entes exteriores, dos empresas expertas en simulación computarizada, en CFD, Computer Fluid Dynamics, en donde nos dijeron uno que efectivamente daba los 30 megavatios y otro dijo, haciendo más mallado, más precisión en el cálculo, dijeron que nos daba un 10%, 33 megavatios. Ahora necesitamos producir la primera torre en zonas próximas al mar o fuera del mar, en tierra también, que es en Fuerteventura. Tenemos acuerdos allí de poder hacer en un campo eólico que tiene y hacer la primera torre para demostrar y homologar la primera unidad en bien del futuro de la humanidad. Lo que se pretende, hemos producido mucha más energía utilizando los mismos vientos de montaña que normalmente no se utilizan actualmente, y eso va en beneficio de la humanidad de obtener importante producción de energía eléctrica fundamental, de alta potencia y alta producción de energía eléctrica. Y para ello requiere financiación directa en el proyecto. Tenemos los parámetros definidos perfectamente de cómo debe ser la construcción de la torre y lo que necesitamos, alguien que quiera participar en este desarrollo importante para la humanidad. Sería liderar un cambio, sí, que impactará evidentemente en el bienestar de todos y en la construcción de un mundo mejor, ¿no? Exacto, un mundo mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir aquí.